Muy bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Y el tema de esta mañana es consumado es, valga la redundancia. La palabra es consumado es. Yo no sé, pero yo en los últimos meses he perdido personas pero muy cercanas, personas que yo quiero mucho, tanto hermanos en Cristo como amigos, como familiares. Precisamente esta semana falleció mi tío Oscar, que yo quería mucho, lo admiraba bastante como persona y como hombre. Y total de que, quiera que no, pues uno es humano y se quiebra, ¿verdad? Y uno dice, Señor, y yo sé que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero es fácil decirlo, pero es complicado creerlo y vivirlo, ¿verdad? Entonces me fui a un texto que está en Santiago capítulo 4 y versículo 14 y dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y aquí dice la Biblia que nuestra vida es como una nieblina. En un momento está, pero después, en un tiempo determinado, ya no está. Pues nosotros vivimos normalmente como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, empieza a bajar una nieblina bien bonita. Y dan ganas de tomar un cafecito, más una champurrada, bueno, dos o tres champurradas. Pero total que cuando yo salgo y miro, me entro y cuando vuelvo a salir ya no está. Y así dice la Biblia que es nuestra vida. Hoy estamos y mañana no sabemos. Y así se puede ir. A veces decimos, no, es que normalmente la gente pues que ya está más para allá que para acá son las personas que tienen más de 70, 75 años. Nosotros ponemos un margen. Y puede ser que naturalmente sea cierto. Bueno, sin el tal vez, naturalmente así es, ¿verdad? Pero no es una regla general. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Hay gente que tiene 80, 85, 90 años y está más sano que uno de 25. Y total de que la vida definitivamente así es. Hoy estamos y mañana no sabemos. Ahora, dentro del tema, que el tema es consumado es, Pablo en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Aquí viene Pablo y hace una referencia, inclusive los versículos anteriores, habla y pone como ejemplo a los deportistas que trabajan, que se esfuerzan para llegar a la meta. Ellos se esfuerzan, ellos tienen dietas muy rígidas, utilizan cierto equipo profesional para poder alcanzar esas metas. Yo me recuerdo cuando estaba en los básicos, yo estudiaba en un instituto experimental y total de que ahí nos llevaron a competir a unos juegos interescolares, si no mal recuerdo. Y total de que me dijeron, ¿usted salta salto alto? Yo salto alto. ¿Usted salta salto largo? Yo lo salto. ¿Usted juega básquet? Yo juego. Yo jugaba de todo, hasta jack si quieren. Y total de que me recuerdo que yo dije, bueno, yo sí corro. Entonces usted va a correr 100 metros planos. Yo ni siquiera sabía qué era eso. Cuando llegué, o sea, yo solo corría y nos estaban ahí entrenando. Pero me recuerdo cuando yo llegué al estadio Mateo Flores, total de que nos llevaron a la pista. Y la pista es un material extraño, diferente, ¿verdad? Es como arenoso, pero así rígido, duro. Y total de que cuando yo estaba ahí con mis tenis, con mi pantaloneta, mi camisola y con mi camisola y un número acá. Y en eso cuando yo trataba como de correr me resbalaba porque los zapatos que cargaba no eran los óptimos para esa competencia. Y con eso llegaron otros niños de otros institutos, pero ya
ya con más tiempo. Entonces llevaban sus zapatos con clavos en la parte de adelante de los tenis. Y ellos caminando como que sin nada y que agarre el que tenía. Obviamente perdí la competencia. Quedé en segundo lugar. Perdí completamente. No sé en qué lugar llegué como en el último o el último del último. Pero a lo que yo voy es que la competencia en este caso es el hecho que uno tiene que prepararse. Si uno está practicando un deporte, tiene que prepararse. Si uno está preparando o estudiando algo, pues para prepararse. Alguien no va a estudiar cocina si no compra su soya, su sartén de teflón y eso y lo otro. ¿Por qué? Porque obviamente está practicando, se está preparando. Y viene Pablo y de la misma manera dice: pelea la buena batalla de la fe. Y después dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces viene Pablo y nos exhorta y dice: en primer lugar, pelea. En segundo lugar dice: esfuérzate. En tercer lugar, sé un buen discípulo de Cristo. Y al final dice: y recibirás el premio de la vida eterna. Estos otros extractos los tomé de la traducción del mismo texto en traducción lenguaje actual. Entonces primero Pablo dice: pelea, esfuérzate. Sé un buen discípulo de Jesucristo. ¿Y cuál va a ser nuestro premio al final? En este caso, recibir el premio de la vida eterna. Los que participan en una competencia reciben una medalla. Pero lastimosamente esa medalla tarde o temprano se va a perder o fallecen y esas medallas quedan. Yo admiro los anillos que se ponen los que ganan el campeonato de la NBA, su anillón así, grandísimo. Y si no estoy mal, creo que vale como $45,000 cada anillo. Entonces, imagínense Michael Jordan que ganó, si no estoy mal, 6 campeonatos, o sea, tiene 5 acá y 1 acá todavía. ¿Cuánto tiene de dinero? Pero bien dice la Biblia que eso tarde o temprano se va a quedar, pero nuestra recompensa como atletas en Cristo, como hombres y mujeres que peleamos la buena batalla de la fe, nuestra recompensa no se va a caer en esa tierra, sino todo lo contrario, va a ser algo que va a beneficiarnos a nosotros por la eternidad. Entonces, en este caso, Pablo expone que nosotros en la vida tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser un buen discípulo de Jesucristo. Y quiero quedarme ahí por un momento. Cuando hablamos de ser un discípulo de Jesucristo, es la esencia del Evangelio. Si ustedes se recuerdan, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Alguien me puede decir cuál es la gran comisión? ¿Cuál es? Exactamente. Id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pero primero que dice: id y haced discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, es levantar discípulos, y cuando ustedes ya estén levantados, pues obviamente ayudar a la obra del Señor para levantar más discípulos. Así de sencillo. Y esa es la esencia de la iglesia. Hablábamos con los líderes en esta semana, estábamos planificando lo que vamos a hacer de aquí a fin de año más o menos, y a principios del otro año, y hablamos precisamente de eso. Tenemos que ver como iglesia cómo continuamos. El Evangelio no se puede detener, hacer discípulos no se puede estancar. Obviamente tal vez cambiamos la forma de comunicarnos, de congregarnos, pero la esencia que es hacer discípulos y compartir el amor de Dios, eso no tiene que cambiar para nada. Entonces, cuando aquí viene Pablo y dice que seamos unos buenos discípulos, es que lo que yo aprendí, yo lo tengo que, en primer lugar, reflejarlo. Y en segundo lugar, tengo que compartirlo. Y hacia ahí tenemos que ir. El mejor ejemplo de esforzarse y ser una persona determinada es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En este caso, Jesús viene
Y así como había una profecía que tenía que tomar vinagre, en ese preciso momento dijo, tengo sed. Y Jesús ya estaba en las últimas. Recordemos cómo fue la muerte del Señor Jesús. Recordemos que Jesús no lo asesinaron. Él entregó su vida y él automáticamente su sangre fue vaciada de su cuerpo. Imagínense en el peor caso cuando ustedes se desmayaron en algún momento. ¿Algunos se han desmayado? Yo creo que todos nos hemos desmayado más de alguna vez por algún... ¿No? ¿Tú no? No, ok. Si quieres ahí te podemos detener un poco el aire y ahí podemos ver. pero es bien feo. Cuando uno se va a desmayar, no sé si les pasa a ustedes igual, pero a mí me pasa esto. Uno siente primero que las piernas se le empiezan a aguadar. Después que todo se empieza a mover. Y después aparecen unas como lucecitas. No de discoteca ni de qué bueno fuera, ¿verdad? Sino unas lucecitas como, ¿qué está pasando acá? Y de repente siente que uno ya, todo empieza a perder el color. Imagínate, a Jesús se estaba vaciando de sangre por los clavos, por el costado, por la herida que le hicieron en el costado. O sea que él ya no tenía fuerzas. Y en eso dijo, hace falta una última cosa que cumplir, que yo tome vinagre, porque así había una profecía. Total que pidió agua, le dieron vinagre y después de eso, cuando ya se había cumplido todo, imagínense. O sea, Jesús dijo, no, esto sí me gusta, pero estas otras profecías no me gustan. Y eso es lo malo de nosotros como cristianos. Nos gusta solo recibir bendición, bendición, bendición. E inclusive hay una teoría un poco alejada de la doctrina, que es la doctrina de la prosperidad, y nos dicen que si usted es pobre, usted está bajo maldición, pero si usted está con riquezas, usted está en la bendición. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que demos gracias en lo bueno y en lo malo, que dice que demos gracias en todo. O sea, no solamente cuando yo estoy bien le voy a dar gracias a Dios, y cuando estoy mal le voy a decir, Señor, ¿qué pasa acá? ¿Qué dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Entonces, en este caso, Jesús es el mejor ejemplo de perseverancia en el día a día. Jesús bien hubiera podido decir, mejor ya no, terminemos esto. O si no, como las películas que uno mira en el cine o en Netflix y en todas esas plataformas, que alguien no le cae bien y es alguien que tiene una pistola y ¡pa! Ya estuvo. Inclusive ahorita hay una serie en Netflix que dice, no sé qué, ¿cómo es, Lester? Eliminado. Sí, exacto. Es muy fuerte esa serie. Pero ¿qué es lo que ahí revelan? Exacto, cuando alguien no cumple un objetivo, cuando alguien hace algo, pues lo desintegran completamente, lo eliminan. Pero eso mismo hubiera hecho el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía todo el poder. Pero Él vino a este mundo con un corazón lleno de amor. Y ese era el objetivo de Él. No importando si en este caso Él tenía cosas muy buenas o recibía cosas muy buenas, o en todo caso recibía insultos, etcétera, etcétera. Y quiero que miremos dos cosas. En Hebreos 4:15, mira lo que dice el Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y quiero centrarme cuando dice, sino uno que fue tentado en algunas cosas. No dice eso, ¿verdad? Dice, sino uno que fue tentado en todas las cosas. Ahora, el problema no es ser tentado, hermano. El problema es caer en la tentación. Jesús fue tentado en todo y por todo. Por eso Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por Jerry. Señor, no le tomes en consideración eso a Jerry. No le tomes en consideración lo que hizo Andrés. No le tomes en consideración lo que hizo Dulce. ¿Por qué? Porque Él sabe la situación humana. Él sabe lo que nosotros vivimos como humanos. Las preocupaciones, las angustias, los reflejos violentos que a veces tenemos, por decirlo de mejor forma.
Él sabe cómo estamos nosotros y cómo somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él se hizo humano y aparte de eso dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15 que Él fue tentado, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Semejanza a quién? Al hombre. Entonces, si tú sientes, hermano, joven, amigo, lo que sea en esta mañana y los que nos están viendo, si tú crees que esa tentación ya no puedes, déjame decirte que Cristo pudo vencer esa tentación y de igual forma nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en quien que me fortalece, en Cristo que me fortalece. No es en mis fuerzas, sino es en las fuerzas que me da Cristo, que me da el Espíritu Santo. Y lo segundo que quiero que miremos del Señor Jesucristo está en Mateo 26, 37 y 38. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí vemos a un Cristo, a un Jesucristo, a un Jesús que tenía sentimientos, a un Señor Jesús que sabía que era la preocupación extrema. Yo quiero que pienses por un momento cuál ha sido la situación más adversa donde tú has estado, que sientes que literalmente ya tocaste fondo, que ya dijiste definitivamente aquí ya no hay otra salida. ¿O no has estado en una situación así? Si no has estado en una situación así, pues qué bueno. Prepárate porque en algún momento de tu vida te va a pasar. No es que te lo esté deseando, tampoco es una regla general. Pero la vida así es como una ruleta rusa. Hoy estamos abajo, mañana estamos arriba. Y es como en el trabajo, el empleo, en el estudio, etcétera, etcétera. Eso se aplica. Y Jesús en ese preciso momento estaba en ese momento en el valle de la angustia, de la tristeza, de la desolación. Alguien diría, está en el valle de sombra y de muerte. Pero aún ahí, el Señor Jesús demostró ese lado humano. Y viene, y miren lo que dice el 37. Dice, comenzó a entristecerse y angustiarse de tal manera. Yo no sé si ustedes han visto que a la gente se le nota en su rostro si está bien o si está mal. Hay veces que uno se le queda viendo a la gente y dice, qué raro, ¿qué tiene usted? Y la gente, ¿por qué pues? Rápido, ¿se me nota cómo estoy o qué? Y peor a la gente que es hipocondríaca, no sé si les ha pasado eso, que la gente normal le dice uno a esas personas que padecen de ese síndrome, que es personas que no tienen nada, pero si le dicen te sentís mal, ya se sienten con fiebre. Es ese tipo de personas, las hipocondríacas. Y lastimosamente cuando a una gente se le dice eso, la gente dice, es cierto, me siento con fiebre, ay, me siento débil, y tal vez está re bien, ¿verdad? Pero volviendo al tema, a las personas se nos nota realmente cómo estamos. Y viene aquí la palabra del Señor, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En su rostro se notaba la angustia. Hermano, iba a ser asesinado. No era simplemente que en este caso, o sea, él ya sabía dónde iba, pero su lado humano. Recordemos que Jesús vino con el lado de hijo de Dios o de Dios, hablando de la Trinidad, pero también vino del lado humano. Y en este caso su lado humano estaba entristecido hasta donde ya no. Mi hermano, yo he pasado el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, como le digo, varias veces. Y le digo, Señor, ya no aguanto, ya no aguanto. ¿Alguien más se ha sentido así? Levante su mano. Wow, ¿verdad? Yo levanto hasta mis dos manos, mis pies. Levanto todo mi cuerpo. Ok, entonces ya tengo más paz, o sea, no soy el único. ¿Por qué? Porque en este caso hay algo dentro de nosotros que es el lado humano. Nosotros somos humanos y recuerda el tema, consumado es.
Y al final, cuando Jesús dice consumado es, me imagino, Nelson Hernández o versión Nelson Hernández, se imagina que cuando Jesús dijo consumado es, recordó todas las cosas buenas y también las cosas malas que le pasaron. En ese mismo pasaje de Mateo 26 más adelante habla que Jesús sudó sangre. Llegó al extremo de que se le reventaran las venitas, y ese es el extremo del estrés. Y por si fuera poco, cuando él regresa después de esa situación de sangre en su rostro, sus discípulos, sus 3 discípulos, sus íntimos discípulos, sus amigos más íntimos, aquellos que le dijeron, y Pedro le dice: Señor, no te preocupes, nosotros vamos a luchar por vos, no te preocupes, nosotros vamos a pelear, vamos a dar nuestra vida. Y cuando Jesús regresa, ¿qué estaban haciendo? Orando y hablando en lenguas. Estaban durmiendo. ¡Qué consuelo! Como diría el buen Chapín, un patín les hubiera dado. Levántense. Y con amor todavía el Señor Jesús les dice: levántense, oren para no caer en tentación. Ese lado humano yo quiero que lo miremos en este momento. Es ese lado humano donde realmente el Señor Jesús nos muestra y nos da un ejemplo de perseverancia para continuar y seguir adelante. Jesús al final dijo: consumado es. Y cuando el Señor Jesús dice consumado es, se refiere a que todo fue cumplido. El Señor Jesús venía con un propósito, pero había muchas promesas de muchos profetas que habían dado esas profecías, y todas se tenían que cumplir. Todas. No había ninguna que no tendría que haberse cumplido. Que nació de una virgen, nació de una virgen. Que era nazareno, nació nazareno. Y así consecutivamente podemos hablar de todas las profecías. Y él tenía que cumplir todas. Y todavía sobre de eso, convivir con ese lado humano. Tuvo hambre, tuvo frío, lloró, etcétera, etcétera. Pero al final, cuando él entregó su vida, dijo: consumado es, todo está cumplido, terminé por lo que vine a este mundo. Y la meta final del Señor Jesús, ¿cuál era? Eso lo encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el plan. Ese era el propósito por el cual el Padre mandó a su Hijo a este mundo. No vino a que hagamos religiones, hermanos. No vino para que vivamos que unos aplauden, otros no aplauden, que otros tocan con batería y otros tocan con el cajón, con las costillas del diablo, dirían por ahí. No vino para eso. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para salvarnos del pecado, así de sencillo. A mí no se me olvida una vez que Andrés predicó y estaba hablando también de la vida eterna, si no mal recuerdo. Y total de que él entró un día para empezar ese servicio, entró con su gran lazo, y yo dije: ok, yo soy loco, pero hay otros más locos, dije yo. Y dije, ¿y Andrés para qué trajo este lazo? Bueno, total de que armamos todo y hubo la adoración y empezó Andrés a predicar. Pero me gustó mucho el ejemplo que él utilizó. Ahí tenía el lazo que les comento con el que entró. Y dijo: miren, de este extremo, de este lazo, ¿te recuerdas, Andrés? Y hasta acá es nuestra vida en esta tierra. Y todo lo que el lazo continúa es nuestra vida eterna. Y me impactó eso porque tiene toda la razón. Y a veces como humanos, y disculpen el ejemplo que voy a utilizar, parecemos como esos caballos que le ponen, de verdad, disculpen, esas cosas acá,
que no pueden ver más a lo que está del lado izquierdo, derecho, porque les tapa esto. Solamente pueden ver hacia adelante. Y lastimosamente nos pasa eso. Solo vemos lo que está aquí inmediatamente, pero no pensamos nuestra vida eterna hacia dónde va. Y por eso mucha gente hace lo que hace y vive como vive. ¿Por qué? Porque dice, no, es que tengo que vivir mi hoy. Soy joven, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Pero lastimosamente solamente están viendo su hoy, pero no están viendo su futuro y por la eternidad. Y eso es lo que pasa cuando la humanidad dice, no, hoy no tengo tiempo para Cristo. Hoy no tengo tiempo para buscar de Dios. Hoy no tengo tiempo para servirle. Ni mucho menos tengo tiempo para aceptarlo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque la gente lastimosamente solamente mira hacia adelante y muy poco. Entonces, para terminar este punto, Jesús viene a este mundo para salvar al mundo literalmente, para salvarlo de la condenación eterna. Y ese era el objetivo. No era multiplicar los panes, el objetivo no era multiplicar los peces, el motivo no era caminar sobre el mar, el motivo no era multiplicar o mejor dicho, convertir el agua en vino. Ese no era el objetivo del Señor Jesús, eso era de paso. El objetivo no era sanar enfermos. Eso era para que vieran la gloria de Dios, el reino de los cielos manifestado en la tierra. Pero ese no era el objetivo. El objetivo literalmente era llegar hasta la cruz del Calvario. Y como diríamos en el buen chapín, chiricuarta por mí por todos. Y como diríamos como cristianos, llegó a la cruz para darnos vida eterna. Ese era el objetivo del Señor Jesús. Aleluya. Ahora, ¿cómo ponemos esto en nuestro día a día? Nosotros como humanos, como personas, tenemos dos grandes metas. La primera es la meta humana. Y dentro de esa meta es al final de tus días, al final cuando la gente ya a la par de tu caja, cuando sea tu sepelio, ¿qué es lo que van a decir? ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir tu lápida? ¿Qué va a decir tu epitafio? ¿Cómo te van a recordar? El que trabajó como loco y que ganó un montón de dinero y hizo un montón de propiedades, pero cero de amor. O aquel hombre o aquella mujer que vivió para Cristo y que también vivió para el prójimo. Y no importando si tenía o no tenía, él compartió no solamente el amor de Dios, sino también compartió los bienes que Dios le dio. ¿Cómo te van a recordar? Y esa es la meta que tenemos que llegar. Ser un profesional, pues está bien, buenísimo. O si quieres comprar una casa, poner un negocio, excelente, eso es parte del día a día. ¿Te recuerdas que yo te dije que el Señor Jesús, la meta final, ¿cuál era? Llegar a la cruz. Pero en el trayecto, Él sanó, Él multiplicó, Él hizo esto, hizo lo otro. Igualmente es como nosotros. Nosotros en el trayecto vamos a tener novia, novio, esposo, esposa, carros, sueldos, puntos. Vamos a tener todo lo que ustedes quieran. Pero al final del camino, hermanos, ¿hacia dónde vamos a llegar? Paula, al final del camino, ¿hacia dónde vas a llegar? ¿Qué es lo que van a decir de ti? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y pensar, hermanos. Ya basta de tanta religiosidad. Ya basta de pensar y creer y hacer que la gente haga lo que yo quiero y no lo que dice la palabra del Señor. Porque a veces nosotros nos volvemos tan religiosos y nos deberían de llamar no cristianos sino fariseos, porque queremos convencer a la gente de nuestros pensamientos. Hermana, si a usted le gusta usar la falda en el ojo del pie, dirían por ahí, úsela usted si quiere, está bien, nadie la juzga. Si no consigue nada, pues ya es su problema. Pero también tenga cuidado, ¿verdad? Si no, saber qué se va a conseguir. Pero no convirtamos a la gente en base a nuestros pensamientos. No convirtamos a la gente en base a lo que yo creo.
sino convirtamos a la gente con el amor de Dios, con el evangelio de la salvación, y que al final de nuestros días nos recuerden como realmente deberían de recordarnos, como un discípulo de Jesucristo, porque para eso fuimos convertidos, para eso aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y lo segundo, la otra meta que tenemos es la meta a largo plazo, es nuestra salvación por la eternidad. Hay un dilema doctrinal que si la salvación se pierde o no se pierde. La salvación en Dios no se pierde, porque es una promesa y mandó a su único hijo por esa salvación. Y la puerta va a estar abierta hasta que pasen dos cosas: hasta que tú te mueras o cuando venga Cristo en su segunda venida. Es las únicas dos formas que se puede cerrar la salvación. Pero mientras eso en mí, yo la puedo perder si no vivo conforme a las ordenanzas de la palabra del Señor. Si tú fallas, ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios? El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermano, tú puedes fallar 50 veces al día. Tú puedes fallar X cantidad al mes. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante todavía de esa gracia? Lo más impresionante de ese amor incomparable en Cristo Jesús, que no importa lo que tú hagas, no importa si has sido el peor asesino, has sido violador o lo que sea, la peor escoria de la sociedad. Y eso es lo que el mundo no entiende. Puedes venir a los pies de Cristo y decirle: perdóname, y automáticamente Dios te perdona, porque no te está viendo a ti, sino está viendo a Cristo crucificado. Les estaba diciendo, hermanos, que al final de todo esto tenemos que guardarnos y tenemos que pelear esa buena batalla de la fe. Y voy terminando con esto. Al final de nuestro camino, al final de nuestros días, va a llegar un momento que tú vas a decir: consumado es, he terminado mi caminar, he terminado mis días sobre esta tierra. Y aquí hay dos cosas: cómo vas a ser recordado y hacia dónde te vas. Es los únicos dos pasos que quedan: cómo vas a ser recordado y hacia dónde te vas. Empezamos con un texto en 1 Timoteo 6:12, donde Pablo exhorta y nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Ahora leamos lo que dijo Pablo ya en sus últimos días. 2 Timoteo 4, 7 y 8. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Increíble. Primero Pablo dice: peleen. Pero después, cuando ya terminan sus días, viene Pablo y dice: he peleado la buena batalla. Yo quiero preguntar en esta mañana, tanto los que están acá como los que nos están viendo, ¿cuántos están peleando la buena batalla? Como aquellos boxeadores, como aquel boxeador llamado Rocky Balboa. No, Rocky Marciano. Rocky Balboa es de la película, ¿verdad? Rocky Marciano tenía una peculiaridad. Él no sabía pelear. Dice que empezó como a los 28 años. Era una mala edad ya para practicar el box. Ya estaba muy viejo. Y total que aparte de eso no coordinaba sus extremidades. Y aún así,
Él lo que tenía era una palabra que se llama determinación. Y aunque le estuvieran dando y dando y pegando y pegando y pegando, él continuaba y seguía. Estaba esperando el momento oportuno para tirar una recta que era la más poderosa de él. Él sabía que solamente le daba uno a su contrincante y lo noqueaba. Y él tiene el récord de knockout en el box. De igual forma tenemos que ser nosotros. Pelear la buena batalla. Pelea la buena batalla como un buen discípulo de Jesucristo. No importa la situación o la adversidad que estés pasando, pelea la buena batalla de la fe. Y así como dijo Pablo al final de su camino: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Así que peleemos la buena batalla de la fe. Terminemos la carrera. Es cierto que hay veces que dan ganas de salir corriendo. Uno dice: ¿y a dónde voy? Estoy dando vueltas y vueltas en el mismo círculo. Pero déjame decirte dos cosas y concluyo con esto. A veces es bueno esperar. A veces es bueno dar círculos mientras Dios está quitando y afinando las cosas. Cuando Dios permitió que el pueblo de Israel diera vueltas en el desierto, porque según los estudios demuestran que el pueblo de Israel hubiera podido llegar en muy pocos días a la tierra prometida, pero los estuvo dando vueltas por 40 años. ¿Y sabes por qué? Porque había una generación que todavía tenía su corazón en el mundo, tenía su corazón en Egipto todavía. Anhelaba la Domino's Pizza egipcia. Añoraban los chucos egipcios. Tenía todavía su corazón en Egipto. Hasta que esa generación quedó ahí, se levantó una nueva generación. ¿Se recuerdan de Josué y Caleb? Y aún así había otros jóvenes como ellos, pero esos jóvenes todavía tenían los pensamientos de la generación anterior. Y eso es lo mejor cuando Dios trata con nosotros en medio de esas situaciones, en medio de ese desierto. Y en medio de ese desierto, démosle gracias a Dios y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si en este momento alguien se quisiera reconciliar, si alguien quisiera reconciliarse con el Señor, alguien que está aquí entre nosotros o alguien que está viendo esta transmisión, yo creo que este es un buen momento, porque la palabra ha llegado a tu corazón y sin duda alguna el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: pongámonos a cuentas. Tu salvación es tan importante como el aire que respiras. Pelea por tu salvación. Pelea, esfuérzate. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, ahí donde tú estás, solo repite esta oración conmigo. Padre, en este momento, yo sé que te he fallado. Yo sé, Señor, que me he alejado de ti. Tal vez no percibo que me haya alejado tanto, pero hay cosas que yo hago y digo que realmente demuestran que me he apartado de ti. Tu palabra dice que si yo confieso mi falta y me aparto, yo alcanzo misericordia. Tú me perdonas. Y por si fuera poco, tu Espíritu Santo lleva mi oración delante del Padre. Y todavía por si fuera poco, Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. En este momento te pido que me perdones. Y te pido, Señor, reconciliarme contigo en Cristo Jesús. Y así con tus ojos cerrados, si hay alguien que está viendo esa transmisión y quiere aceptar a Cristo en su corazón, este es un buen momento. Si ese es tu deseo, repite esta oración conmigo. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito y necesito esa salvación para mi alma por la eternidad. Así que abro mi corazón
y te acepto como mi único y suficiente Salvador, y de ahora en adelante viviré para ti. Confieso y creo lo que dice tu palabra, que mi nombre se está escribiendo en el libro de la vida en este momento. Gracias te doy porque de ahora en adelante soy salvo. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.